donde está, ¿no es cierto?, normado. ¿Qué dice, qué habla la ley sobre el transporte de los animales? También debe haber un encargado. Aquí no dice que el encargado deba ser capacitado, pero sí el encargado debe estar, ¿no es cierto?, durante la carga, durante el transporte y durante la descarga de los animales. ¿Ya? Estos transportes deben ser planificados. Si son transportes de más de 24 horas, deben considerar un descanso de 8 horas para los animales. En lo posible, ¿no es cierto?, si incluso pueden bajar del camión. Y se les debe suministrar agua, ¿no es cierto?, y alimento durante este descanso. El piso, ¿no es cierto?, del camión debe ser con superficies antideslizantes y debe tener barandas, ¿no es cierto?, este camión. Y debe tener la superficie adecuada, ¿no es cierto?, para la especie. Hay animales que no pueden ser transportados. ¿Cuáles son esos? Los que están en el último 10% de la gestación, crías con el ombligo sin cicatrizar y animales que estén, ¿no es cierto?, con un evidente dolor, ¿no es cierto?, o con alguna patología, ¿no es cierto?, que sea inviable su traslado y que el traslado les ocasione más dolor y sufrimiento. ¿Ya? Entonces, en esos tres casos es cuando los animales no pueden ser transportados. ¿Hasta cuándo sería una hembra preñada? Una hembra preñada son 150 días de gestación. No, ahí es el 150. Saca el 10% de 150, son 15. 150 menos 15, son como, ¿cuánto? 135, 137 días por ahí anda. Entonces, ese es el 10% de la gestación. ¿Ya? La infraestructura adecuada, transporte, descanso, creo que no se me olvida nada. Ya. Entonces, es unas recomendaciones para ovinos, ¿no es cierto?, del espacio que deben tener disponible, ¿no es cierto? Se habla que debe haber entre 0,16 y 0,22 metros cuadrados, ¿no es cierto?, para corderos, entre 0,19 y 0,26 para borregos, ¿ya? Bueno, y ahí habla un poquito más mezclado. Esa es como la recomendación de espacio, ¿no es cierto?, por animal. Ese es para las ovejas. ¿Por qué además es importante el tema del transporte? Porque se generan contusiones en las canales que también afectan en la carne posteriormente. También influye en eso, ¿cierto? Es por bienestar animal y también porque tiene que ver con la calidad de la carne, canales contusas. Entonces, en lo que ven ahí ustedes, ¿no es cierto?, en ese gráfico, en esa tabla, habla de distancia recorrida y, ¿no es cierto?, cuál es el porcentaje de canales contusas, ¿no es cierto?, según distancia recorrida. Bueno, dice el número de animales que fueron evaluados, donde dice corderos, ¿ya? Y pueden haber contusiones tipo 1, 2 y 3, ¿ya? Y más... la 3, ¿no es cierto?, es una contusión más grave. Y esto hace que puedan ser carnes, ¿no es cierto?, que afecta la calidad de la carne y algunas incluso podrían ser rechazadas, ¿no es cierto?, cuando son muy evidentes estas contusiones que tienen. Eso en el transporte. En el beneficio-sacrificio, ¿no es cierto?, hay dos partes. Una, ¿no es cierto?, los animales de carne que van al beneficio y otros animales que pueden ser sacrificados, ¿no es cierto?, por alguna patología o porque están con algún sufrimiento cuando el tratamiento es impracticable. Aquí en los mataderos, ¿no es cierto?, sí debe haber encargado capacitado, ¿ya? Con curso SAC, ¿no es cierto?, o con un curso aprobado por una institución aprobada por el SAC. Deben las construcciones ser las adecuadas, ¿no es cierto? No debe haber en el campo, bueno, primero debe haber un patio de espera donde llegan los animales para esperar, ¿no es cierto?, la faena. Deben, en el camino, ¿no es cierto?, a la faena, no deben haber objetos colgantes, sombras ni grillos, nada que les impida, ¿no es cierto?, las mangas hacia la faena deben estar en buen estado, ¿no es cierto?,
Los pisos deben evitar también que los animales se resbalen. Estos animales deben ser supervisados, ¿no es cierto?, mientras están en la sala de espera constantemente, y debe quedar registrado esto, ¿no es cierto? Y si hay algún animal que haya llegado en malas condiciones posterior al transporte, ¿no es cierto?, a la sala de espera, ese debe ser sacrificado en la misma sala de espera, no debe ser llevado a la línea de faena, ¿ya? Y eso es porque le va a causar más dolor, ¿no es cierto?, y por lo tanto lo sacrifican en la misma sala de espera, en el mismo patio de espera. Obvio, hay que esperar a que pasen todos los otros primero y ya se lo dejan como así. Deberían incluso hacerlo antes. Pero si los demás ven cuando lo... Pero que a veces esas salas de espera no son tan amplias, entonces un animal ahí echado no son tan amplias, puede que lo pisen, entonces lo que puede es depender con el dolor del animal, entonces por eso no hace sentido. La ley no especifica cuándo tú lo tienes que hacer, no lo especifica. Ahora, si tú ves ahí, también hay un médico de entonces eso también puede depender del criterio de si tú quieres hacer todo el cuerpo, pero generalmente la animal que está con sufrimiento, tú lo haces preso. De esa la duda. No necesariamente. Profe, Cuando tú hay mucho movimiento, eso nos va a estresar más que es la faena que puedes hacer ahí. ¿Estas son ovejas? Sí, son corderos. Eso no tiene razón, son ovejas, corderos. Sí, son ovejas. Bueno, debe quedar todo registrado, ¿no es cierto? Está autorizado para que avancen hacia la línea de faena el uso de bolsas, plumeros y cascabeles. Todos pueden usar algunas cosas que metan ruido. Esto es lo mismo, también es para los planteles, ¿eh? También pueden usar este tipo de cosas para hacer avanzar los animales. El uso del estímulo eléctrico, ¿no es cierto?, está permitido, ¿ya? Solo cuando los animales rehúsen caminar, ¿ya? Y que cuando rehúsen caminar y sea necesario ocuparlo, ¿ya? Pero sigue estando permitido en los planteles y en los mataderos también, ¿ya? Sigue estando permitido el uso del estímulo eléctrico. Y eso no les genera como que después la carne se vuelva más. Mira, la carga, lo que pasa es que depende de la cantidad de voltaje que tiene el estímulo eléctrico. Entonces tiene que ser muy bajita solamente para que los estimule a caminar y no para que les cause un dolor o un daño muscular. Solamente si los incite a caminar. Bueno, ¿qué se usa, no es cierto? Para el beneficio-sacrificio existen todas estas técnicas, ¿no es cierto? Para ¿no es cierto?, el sacrificio, ¿ya? Principalmente lo que más pueden usar o es el perno cautivo, ¿no es cierto? Y están indicadas por edad, ¿ya? Hay algunas que son para todas las edades excepto recién nacidos, ¿no es cierto? Hay otras técnicas, ¿no es cierto?, que son solo para recién nacidos, que es mezcla de nitrógeno, gas inerte. Son técnicas que en realidad con gases, los mataderos, yo por lo menos, lo mío no es mucho la carne, pero no conozco mataderos que tengan gas CO2 para hacer sacrificio de animales, ¿eh? Así que eso en el caso de las técnicas para el sacrificio. Y el caso de la eutanasia, ¿no es cierto?, que también es más usada en los planteles, ¿no es cierto?, porque en el caso de beneficio, un animal que fue eutanasiado no es para carne. Se debe aplicar, ¿no es cierto?, siempre y cuando el animal esté con dolor y sufrimiento y en el caso de que el tratamiento sea impracticable, ¿ya? O a veces desde el punto de vista económico también, si el tratamiento es impracticable, ¿no es cierto?, se puede realizar la eutanasia. La eutanasia debe ser solo practicada por el médico veterinario, ¿no es cierto?,
abierto, ¿no es cierto?, no indica ningún tipo de fármaco ni dosis para hacerlo. En pequeños rumiantes lo que ustedes pueden utilizar, a veces algunos utilizan sobredosis, ¿no es cierto?, de algún anestésico con un tranquilizante previo. Lo que yo uso para esto es T61, ¿ya? T61 que anda súper bien en los pequeños rumiantes, no, es muy rápida, no tiene el mismo efecto que tiene el menor, que necesitan un tranquilizante previo, porque los animales vocalizan mucho, entiendo yo, nunca lo he visto en menor, pero sí entiendo que vocalizan mucho. Nosotros en pequeños rumiantes no usamos un tranquilizante previo y los animales no vocalizan nada, es súper rápido, es endovenoso y es muy rápido. Usamos alrededor de 1 ml por 10 kilos de peso, entonces con 5 ml, por ejemplo, para una cabra, 5 o 6 ml andan bien. Y si es un animal que está con una patología crónica, ¿no es cierto?, que está con baja condición corporal, en mal estado, con 3 ml logran hacer el sacrificio, pero es muy rápido, se demora nada. Ya, si alguna vez tienen que hacerlo, ocúpenlo con toda confianza porque anda muy bien. ¿Ya? ¿Cómo se llama? La T61. Podrían usarla, pero la endovenosa es tan pasiva, entonces cuando si vaya a hacer la entrega cardíaca le va a doler mucho más, porque vaya a tener que luchar, no sé, el cambio de la endovenosa no le vaya a causar dolor. Es mejor porque en los perros se usa la entrega cardíaca. La recomendación, yo sé que el prospecto de la 61 lo dice entrega cardíaca, y entiendo que no sé si los perros, parece que los perros se hacen entrega cardíaca porque ya hacen premeditación. Por eso se le hace entrega cardíaca. Directo a la yugular. Directo a la yugular y nada, así no creo que no alcanza a ser un minuto. Y entre el animal más mal está, más rápido. Bueno, también la ley dice que pueden hacer eutanasia, ¿no es cierto?, con algunas de estas técnicas que son las técnicas usadas también en la que vimos en el cuadrito anterior, en la tabla anterior, que el perno cautivo, ¿no es cierto?, penetrante o no penetrante, o se describe también puede ser una bala libre, un disparo. ¿Ya? Todas esas cosas autoriza la ley para hacerlo. En un plantel, ¿no es cierto?, lechero, o en un plantel intensivo, ¿no es cierto?, no vamos a hacer con disparo, ¿no es cierto? La idea es que manejar algunos fármacos para poder hacer ¿no es cierto?, eutanasia. Ahora, tampoco es tan frecuente, ¿no es cierto?, que siempre tengan estas soluciones de eutanasia, sobre todo si no tienen, si la asesoría veterinaria que tienen no es mucha. Ya cuando hay veterinario a cargo o una asesoría veterinaria más permanente van a encontrar estos fármacos. En caso de no tener pero siempre con tranquilizante. Sí, con tranquilizante. Se demora más, sí. Se demora mucho más. Y a veces tienen que pasar a esta cantidad. Pueden hacerlo también, pero sí. A mí no me gusta tanto. Yo antes también usaba premedicación, a veces usaba acetamicina, diopental, cloruro de potasio, las 3 cosas. Y se demoraba una enormidad, se tenía que pasar mucha química y con la T61. Sí, pero si no hay, y es la alternativa, sí, también, pero con premedicación. Hay indicadores de bienestar animal. ¿Cómo voy a saber yo, cómo evalúo, ¿no es cierto?, que el predio, ¿no es cierto?, el plantel, cómo está su bienestar animal? Hay 2 métodos, uno que son indirectos y otro que son directos. Los indirectos, ¿no es cierto?, se basan en la evaluación, como dice ahí, de lo adecuado. En el fondo es de los recursos que tiene el plantel, la infraestructura. Entonces, ¿cómo evalúo, por ejemplo, si están bien alimentados? Si hay veo comedero, libre
hambre y sed, veo si hay bebedero. Y de esa forma voy evaluando, más con la infraestructura que tiene. En cambio, los métodos directos son los basados directamente en el animal, es decir, que yo evalúo al animal para poder decir cómo está el bienestar animal. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿cuáles son los que más recomendados son los directos, los que basados, ¿no es cierto?, en el animal? ¿Qué evalúo? Condición corporal, zona de fuga, ¿no es cierto?, cojeras, el estado de limpieza del pelaje, la presencia de conductas agonistas, ¿no es cierto?, ciertas conductas, ¿no es cierto?, que no son propias de los animales, en estado libre, la presencia de heridas y lesiones y la presencia de secreciones, ¿no es cierto?, por ejemplo, oculares o nasales. ¿Cómo puedo decir que un animal está sano? ¿Qué puedo evaluar, ¿no es cierto?, también para decir que un animal está sano? Todo eso. Puedo evaluar la temperatura, ¿no es cierto?, la rumia, cuántas veces rumia, ¿no es cierto?, al día, si sus ojos están brillantes, la actitud de alerta, eso me dice cómo están las pezuñas, ¿no es cierto?, si están largas o no, la salivación, si es excesiva, si hay jadeo, las articulaciones, el pelaje brillante, sin lesiones, el buen llenado ruminal, con una buena condición corporal, ¿no es cierto? Ya, pero eso es como Profe, un animal sano, pero como... En caso de que no cumpla con eso, ¿se lo quitan? Comparte. Mira, lo que tiene el SAC son multas. Multas, más que nada son multas. Ahora yo no he visto lo que pasa con multas. Loco y medio. No, si es que no fiscalizan. ¿Cómo van a pasar multas? Si ese es el problema, si el problema es que no fiscalizan. En base a la condición corporal, ¿no es cierto?, nosotros vamos a evaluar si los animales comen o no comen, ¿no es cierto? Un animal con una condición 1, yo es un animal que está subnutrición, ¿no es cierto? Capaz en el estado de una condición corporal 5 tenemos un animal obeso, entonces entre 3 y 4 es un animal que está en buen estado y podemos decir que es bien alimentado. Hay excepciones, por ejemplo, hay algunas patologías, en particular en las cabras, que se llama paratuberculosis, que es un animal que come en forma normal, pero no engorda, porque tiene un problema, ¿no es cierto?, una enteritis granulomatosa, donde hay un problema de absorción de nutrientes. ¿Ya? Pero por lo general, ¿no es cierto?, la condición corporal me habla de su buen estado nutricional o no, ¿no es cierto?, si hay agua disponible. La zona de fuga, que nosotros ya hablamos de la zona de fuga, me habla, ¿no es cierto?, del trato de los animales, cómo son tratados en ese plantel. Con respecto a una cabra o oveja el cambio tiene que ser continuo. Cambio O de... sea, gradual de alimentación. O se puede cambiar con tiempo. No, tienes que hacer cambios de alimentación lentos. Siempre son lentos los cambios de alimentación. ¿Tienen cierto grado que en una semana? Lo que pasa es que depende. Por ejemplo, si tú quieres dar una cabra que va a entrar en periodo seco y va a darle su alimentación preparto. Entonces, en un periodo seco no le doy maíz, pero necesito llegar a 400 gramos de maíz. Yo lo que hago es partir de 100 gramos, después la semana siguiente 100 más, y así voy subiendo hasta llegar a los 400 gramos. ¿Ya? De a poco. Eso es porque hay unas patologías que se producen ahí cuando tú das la alimentación. Miren, esto les voy a mostrar. Miren. Yo quería grabar algo ahí que era la zona de fuga, porque esto lo traté de hacer en época de pandemia. ¿Ya? Entonces era una lechería eso, y yo quería mostrar la zona de fuga, pero él no tiene zona de fuga, ¿vieron? Y él llegó ahí al lado mío a jugar. Entonces, ¿Pero qué es una zona de fuga? Hablan, ¿no es cierto? Profe, ¿a qué le llaman zona de fuga, perdón? ¿Que se arranque? ¿O No, la que a ese espacio. Esa es la zona de fuga. Entonces, yo hablo de zona de fuga, que es el... que se arranque de mí. Como que La sale. zona de fuga es el espacio que el animal reconoce como su zona de seguridad, ¿ya? Entonces, esa zona de fuga va a ser la distancia entre tú y el animal. Entre mayor zona de fuga es un animal que está menos acostumbrado al manejo y que sus tratos puede que no sean muy buenos. Entonces, entre menos es zona de fuga, es decir, nada, ese animal de allá no tenía zona de fuga, eso Era quiere decir regalón. que se habla de un animal que es bien tratado. Yo ¿ya? pensé que era que estuvieran mal como el cierre.
Las ¿Qué se punto cojeras final? son otro punto de evaluación, ¿no es cierto?, sobre todo en los animales de leche. Eso, a diferencia de las vacas, ¿no es cierto?, las cabras y las ovejas tienen esa forma de estar. ¿Cómo? ¿Cuál forma? Esto. Así, caminan arrodilladas, ¿ya? Hay patologías, ¿no es cierto?, que son infecciosas, que generan artritis y que los animales pueden caminar así, pero a veces solamente por exceso de crecimiento de uña, falta de recorte funcional, y ellas caminan así, ¿ya? Entonces, falta de espalda, y eso es un bienestar animal, así, ¿no es cierto?, ustedes evalúan al tiro el bienestar animal. Entonces, lecherías donde ustedes entran, en planteles donde entran y encuentran muchos animales caminando así, ¿no es cierto?, o tienen esa patología infecciosa de la que estamos hablando, o tienen problemas de despalme. Los despalmes en la lechería de cabra, por lo menos, siempre andan al debe, siempre van a encontrar animales con uñas blancas. Los despalmes deberían hacer por lo menos unas 3 veces en el año, por lo menos, para poder mantenerlas bien, ¿ya? Es que piensa que si hay un plantel de 1000 animales, tienen que cortar 3000 uñas al año, y tienes ¿cuántos trabajadores? No sé, 5. Entonces, y hay otras tareas que hacer. Entonces, por eso siempre se va atrasando. Necesitas más personal ahí a disposición para cortar. O muchos alumnos. Por ejemplo, yo llevo alumnos a la lechería y fascinados. Nosotros fuimos a un... Fascinados cortando uñas. Pero ustedes lo ven en la foto, pero cuando llegan ahí y cortan la uña, Entretenido. no pueden mucho. ¿Y cuántas cortaron? Harta. Igual eran como 15. Eran poquitas. Sí. Ya, pero ¿entre cuánto? Pero Como 6. más de una por cada. Sí, y lo más terrible fue pillarla. Sí, eso es como lo más complejo. Y volcarla, porque. Pero lo hicieron con el animal volteado. ¿Qué fue? Así, no ¿Oveja o sentado. cabra? Ovejas. Y es que las ovejas se cortan sentadas, las cabras se cortan de pie, amarradas como caballo. Ay, no, me... Esta es la diferencia. Sí. Ya, Y le hicimos sí, todo, cuesta ¿no? más la oveja, porque cuesta mucho pillarla. Yo diría que cuesta más el espalda en la oveja porque son locas y cuesta mucho pillarla. Los beneficios de la aplicación del bienestar animal, ¿no es cierto? Con tijeras de podar. Es como una tijera de podar se corta. Y es como satisfactorio. No es como cortar una uña, es como cortar bien. Ya. Los beneficios, ¿no es cierto?, de aplicar el bienestar animal, como es la única forma que ustedes pueden llegar al productor y explicarle que el gasto en lidocaína va a tener un efecto, que las cosas que van, ¿no es cierto?, los gastos que van a incurrir van a tener un efecto, es esto, que van a tener mejor salud del animal, van a reducir el estrés, ¿no es cierto?, y eso va a mejorar la productividad. Reduce las posibilidades de accidentes laborales, ¿no es cierto? Cuando las cabras, ¿no es cierto?, o los rumiantes en una sala ordeña no son bien tratados, llegan asustados a las salas de ordeña, patean. Entonces lo más probable es que puedan tener un trabajador con una fractura de dedo. En cambio, si los animales están tranquilos, ¿no es cierto?, no llegan asustados, no va a haber ningún tipo de esos accidentes en la sala de ordeña. Se reducen los costos por eliminación, van a tener los animales eliminados por patologías, ¿no es cierto?, y se reducen los costos veterinarios. Entonces, esos son todos los beneficios de aplicar el bienestar animal, y esta es la forma, ¿no es cierto?, de llegar al productor de por qué tiene que instaurar, ¿no es cierto?, todas estas medidas que en realidad son, ya tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Está bien que no fiscalicen, pero sí o sí ya hay que de a poco, ¿no es cierto?, empezar a instaurar todas estas medidas. El enriquecimiento ambiental, ¿no es cierto?, en las crías, ¿no es cierto?, hay estudios que comprueban que las crías que tienen enriquecimiento ambiental crecen más rápido y llegan a su peso de destete más rápido, ¿ya? Entonces a ellas les gusta mucho, la naturaleza de su especie es subir, ¿no es cierto?, trepar, y eso les gusta. Entonces ustedes le ponen troncos, le ponen estos neumáticos también. Fardos también les gusta, pero los fardos no duran mucho porque ellas, como son locas, suben y bajan, los destruyen rápidamente. Pero eso les gusta mucho a ellas. En los animales adultos, ¿qué podríamos hacer? ¿No es cierto? Tipo de rascadores o rascadores artesanales con algunos con escobillones, ¿no es cierto?, clavados en los palos. Anda bien, les gusta mucho. No sé si
marcadores de ternero son muy baratos, sí, por eso está la alternativa de los escobillones, eso también costaba $1.000.000 hace unos años atrás. Entonces a les gusta mucho eso. ¿Qué más pueden hacer? Música en la sala de ordeña. Ya eso también está comprobado, no hay muchos estudios en las cabras, pero sí en las vacas, nosotros está comprobado que aumenta la producción de leche cuando ustedes ponen música, no cualquier música, no la ranchera que le gusta al encargado, se está comprobado que con las Beethoven, y no me puedo acordar ahora cuál es la melodía, y una en particular que es la que hace subir más la leche. Tchaikovsky. Y hay estudios al El respecto. baile de las flores, Tchaikovsky. De que aumenta la producción de leche. Entonces hay distintas formas de hacerlo, bueno, y lo otro, ¿no es cierto?, es capacitar al personal. En la lechería no van a tener muchos técnicos, no van a haber muchos veterinarios, con suerte van a ser ustedes. Entonces la gente necesita capacitación para poder entender esto, porque esa es la parte más difícil, que ustedes puedan entender y que ellos hagan lo que ustedes van indicando. Hay personas que no entienden nunca porque ya tienen esa forma y es muy difícil de hacerlo. Esa foto del caballero, por ejemplo, que vieron con el descornador eléctrico, yo no fui nunca más a la lechería porque no llegamos a acuerdo. Entonces, o lo echaban a él o me iba yo, y a él tenía miles de años, entonces nunca más puso un pie en esa lechería. Y decirle que si no, tú no puedes trabajar. Entonces, ese es el tema. Entonces, ahí es donde hay que, a veces las cosas no son. ¡Ay, qué hermoso! Él era el chasca. Pero ya no hay de hacer una foto antigua, se murió ella. Oh. Pero, ¿En qué asado? ¿En qué asado voy? era- Voy a mandar. No lo saque, Pedro. Ya, profe, ahora sí saque.